Hoy los llevo a Concepción para conocer Secure Quantum, una de las primeras empresas de tecnologías cuánticas en Latinoamérica. Desde su laboratorio, en la Universidad de Concepción, están desarrollando innovaciones que pueden transformar la seguridad digital, como su generador cuántico de números aleatorios certificado en tiempo real. Una tecnología clave para el futuro. Pero, el trabajo de Secure Quantum no ocurre en un vacío. Concepción se ha convertido en un centro importante para la investigación científica en Chile, y la Universidad de Concepción ha sido parte fundamental de este desarrollo. Con un fuerte enfoque en la física y la ingeniería, esta institución ha impulsado proyectos de computación cuántica y criptografía, creando un entorno donde la ciencia y la innovación pueden avanzar juntas. Después de una hora de viaje llego a la UDEC, donde opera Secure Quantum. Aquí, en sus laboratorios, investigadores trabajan en llevar la física cuántica hacia aplicaciones reales. Estoy aquí para descubrir cómo funciona su tecnología y por qué es un paso crucial en la revolución de la computación y la seguridad digital. Ya me encuentro entonces en la Universidad de Concepción, donde veremos varias cosas, no se lo quiero adelantar. Vamos a visitar los laboratorios, conocer a varias personas. Bueno, acompáñenme. Bueno, ya estamos aquí en las instalaciones de Secure Quantum. Aquí tenemos a Benjamín, que nos está explicando cómo funciona todo, qué es lo que estamos viendo. Y aquí yo te quería hacer una pregunta de... el equipo que tienen se está proyectando para ayudarnos para el Q-Day, cuando llegue el Q-Day. Sí, de hecho esa es una de las ideas que utilizamos como para entrar en el mercado. ¿Por qué? Porque el Q-Day es el supuesto día en que el computador cuántico va a ser capaz de descifrar claves con muy poco tiempo de procesamiento. Entonces, para ganarle al computador cuántico y que no te hackee, tenéis que tener algún fenómeno cuántico que produzca estos números que por naturaleza el equipo, por así decirlo, sea inhackeable. Entonces, en el caso de Secure, lo que hacemos es generamos números aleatorios que no son hackeables. El aparato en sí es capaz como de automedirse y sabe si el circuito óptico que tiene adentro está intervenido, por ejemplo. Entonces, es como un aparato que se autotestea. Entrega números, pero al mismo tiempo está constantemente autotesteándose para asegurar que efectivamente la aleatoriedad que se genera dentro de la máquina es real y no es producto de alguna intervención. Después de la explicación que nos dio Benjamín sobre el producto de Secure Quantum, decidimos preguntarle sobre la electrónica y el funcionamiento interno de cada uno de los componentes del generador de números aleatorios. Las personas que fundaron e inventaron esta máquina son físicos que llevan, no sé, 20 años de carrera haciendo experimentos fundamentales, etc. No sé si vieron las mesas ópticas del lado que están llenas de láseres y fibra óptica. Bueno, todo ese camino que se ha recorrido ha logrado llegar a este producto que está acá. Les puedo mostrar un poquito. Como todo aparato electrónico necesita un computador dentro, entonces tenemos mini computadores. No sé, aquí hay controladores de temperatura. Cuando uno emite con un diodo láser hay que estabilizarlo en temperatura para que la energía sea lo más constante posible. En este caso el láser que emitimos es atenuado, cosa que el experimento que ocurre aquí dentro en realidad ocurre con muy poquitos fotones. Piensen que este equipo aproximadamente en un segundo hace como 6 millones de mediciones, trabaja a 6 MHz. Y esas mediciones consisten en sencillo, en que un fotón se envía aproximadamente un fotón a través de una fibra óptica y esa fibra óptica en algún momento se bifurca en dos posibles caminos. Entonces ahí la cuántica te dice, el fotón tiene una probabilidad de irse por este o este camino, o no irse por ningún camino o irse por los dos caminos. Entonces, parte de lo que se ha hecho en Secure, ejemplo, es desarrollar los detectores de fotones únicos, que eso es un desarrollo que ha sido bonito. Lo hicieron aquí en Secure, en el fondo como una forma de abaratar costos, o sea, comprar un detector de fotón único es re caro, y aquí por un cuarto del precio más o menos se ha logrado. Aquí les puedo mostrar. Aquí todas estas componentes son manufacturadas en Secure. O sea, no hicimos las fuentes de poder, por ejemplo, pero compramos todo esto por separado. El ingeniero electrónico diseñó todas estas PCB, todos estos circuitos para poder controlar un fotodiodo sensible que está aquí, que se llama un detector de avalancha. En el fondo, un material sensible que, debido a ciertos fenómenos físicos, cuando le llega un fotón, es capaz de generar una corriente. Y ahí la circuitería dice, llegó un fotón, así que se suma una cuenta. Entonces toda esta red de cablecitos que están aquí es aproximadamente eso que les conté. Aquí está la fuente láser que está estabilizada en temperatura.
Esto está emitiendo como 6 millones de fotones por segundo en secuencia, todo con muy buen timing. Y esos fotones se dividen y pueden llegar a uno de estos dos detectores, que son diseñados y ensamblados aquí en Secure. Y en base a ese conteo de detecciones, se va generando una cadena de 0 y 1 en el fondo. Es decir, llegó a este detector o llegó a este detector. O llegó a ninguno o llegó a los dos. Ahí hay que limpiar un poquito los datos. Pero en el fondo esa cadena de 0 y 1, de si el fotón se fue por la izquierda o por la derecha, de ahí sacamos la aleatoriedad. Porque en el fondo son una cadena muy grande de 0 y 1, puede ser cualquier número binario. Entonces claro, basta agarrar una sección de esa cadena y tenéis cierto número. Bueno, y además también hay ciertos algoritmos, etcétera, que se aplican en el fondo como para reordenar un poco y darle mejores propiedades como a la aleatoriedad que sale del equipo. Porque bueno, este es un experimento igual delicado, o sea, hay que calibrar el equipo, etcétera, es bien delicado, es sensible a la temperatura, etcétera, entonces siempre hay que hacer pequeños ajustes antes de poder despachar los equipos para que funcionen bien. Claro, tiene esos problemas que tiene como por ejemplo una computadora cuántica superconductora, la de coherencia, esos problemas los tiene o al ser de láser funciona distinto. No, de coherencia no. Los problemas son como más clásicos los que tenemos aquí, por así decirlo. O sea, un problema que generalmente tenemos es, por ejemplo, que tenemos problemas para acoplar los láseres a la fibra óptica. Entonces aquí igual se han cabeceado harto diseñando los conectores, etcétera, porque se podrían comprar afuera, pero sale mucho más caro, entonces igual aquí los diseñadores industriales, en la facultad hay una tornería, entonces hay caletas de peguitas que se hacen y que ayudan, por ejemplo, en esa misión de acoplar el láser a la fibra. Si bien esta pieza es fabricada completamente acá, es de aluminio, etcétera, y se le agregan las PCBs de control electrónico. Pero esa es como una de las grandes problemáticas, tener la cantidad suficiente de luz. La fibra óptica va a ser un material que se va a ir mencionando a lo largo del video muchas veces, y esto es debido a que en óptica cuántica la fibra óptica juega un papel fundamental, porque es el medio perfecto para transportar luz sin grandes pérdidas ni interferencias. La fibra óptica y los láseres trabajan juntos para hacer posible la transmisión de información cuántica. Los láseres generan luz muy precisa y controlada, lo que permite crear y manipular fotones individuales, que son las partículas de luz que llevan información cuántica. Pero para que estos fotones lleguen de un punto a otro, sin perderse ni alterarse, necesitamos un medio de transporte confiable, y ahí es donde entra la fibra óptica. Esta combinación de láseres y fibra óptica es clave para tecnologías cuánticas como la criptografía cuántica y la comunicación ultra segura. Entonces aquí igual se han cabeceado harto diseñando los conectores, etcétera, porque se podrían comprar afuera, pero sale mucho más caro, entonces igual aquí los diseñadores industriales, en la facultad hay una tornería, entonces hay caletas de peguitas que se hacen y que ayudan, por ejemplo, en esa misión de acoplar el láser a la fibra. Si bien esta pieza es fabricada completamente acá, es de aluminio, etcétera, y se le agregan las PCBs de control electrónico. Pero esa es como una de las grandes problemáticas, tener la cantidad suficiente de luz. Claro. ¿Qué más? En cuanto a temperatura, bueno, aquí hay cosas que funcionan en frío, no sé, pues los detectores funcionan aproximadamente como a menos 10 grados Celsius o menos 20 para bajar como el ruido térmico al que están sometidos, para evitar las cuentas oscuras, para reducirla en realidad. Miren, estos son los detectores o fotodiodos de avalancha. Si se fijan es una piecita muy pequeña. Pero hay caleta de tecnología metida aquí dentro. Imagínense que esta cápsula es capaz de, si uno la controla desde afuera, es capaz de enfriarse como hasta menos 20 grados Celsius. Si ustedes ven justo ahí, se ve un puntito azul. Esa es la zona sensible de la PD. Ahí es donde detecta dónde van a llegar los fotones. Y justamente esa zona sensible es la que se tiene que enfriar para poder mejorar la eficiencia de detección y bajar el ruido, etc. Toda la electrónica que controla esto se desarrolló aquí en Secure. Como todo esto es manufactura electrónica. Si ven aquí está lleno de las componentes con las que se arman los equipos. Estas son las placas PCB. Se diseñan acá y se mandan a imprimir en Chile. Esto trabajo con CNC, si se fijan las pistas vienen listas para soldarle los componentes electrónicos, etc. Esto previamente ya se diseñó, se sabe cómo funciona esto. Y parte del trabajo aquí es justamente soldar estas plaquitas, que esta es una placa de un detector.
estos productos o aparatos, antes de ser así una PCB bonita, negrita, fueron estos tipos de estas especies de prototipos. Si te fijan, estas placas de acá no son hechas en un aparato CNC, sino que son impresas con un método que se llama el método de la plancha, que en el fondo uno transfiere un dibujo, por así decirlo, del circuito en una de estas placas. Y bueno, esta es el área del ingeniero electrónico, y aquí está probando unos circuitos nuevos que en el fondo es para detectar fotones, pero en otra longitud. Las fibras ópticas tienen distintas longitudes, entonces aquí hay una coordinación electrónica bien grande. Piensen que, a ver, más o menos, creo que en un nanosegundo un fotón recorre como 15 centímetros. Entonces hay que tener bien, como todas estas fibras miden distinto, hay que tener súper bien caracterizados los timings para poder operar este equipo y que los experimentos se hagan bien. Al terminar la explicación de Benjamín, llegó Steve, director y fundador de Secure Quantum, quien nos explicó las utilidades del generador cuántico de números aleatorios, el producto principal de la empresa. I'm Steve Walborn. I'm a quantum physicist, professor at the University of Concepcion, and the chief technical officer in Secure Quantum. Secure Quantum is a company based on what's a quantum technology company. So our first product is a self-testing quantum random number generator. So this is like a small, kind of the smallest quantum computer that can still be useful. So it's a single qubit quantum computer. So this computer is constantly generating random bits and checking that they're random. And so, as is famously Einstein said, God does not play dice, but God does play dice. Or nature plays dice. And so we know that quantum physics can be truly random, so that no one can guess, say, what the result of a certain measurement might be. So that's randomness. But what's less known, and what we take advantage of, is the fact that you can actually check that the result is random. So this is something that, a classical computer, a laptop, is much more powerful in general than this computer. But this one qubit computer does something that my laptop can't do. So that is generate truly random bits and check that they're random, or prove that they're random. Basically, the device, the idea of self-testing is that you're always checking that the device is behaving like quantum physics says it should. And so you can't have a classical device imitating what this machine does. That's the idea. So this is interesting because, of course, we need random numbers and truly random numbers for many applications, such as, really simple cases like a lottery. So if I'm going to play the Keno, or if I'm a company implementing the Keno, I want that a fair game for my clients, so I want to have true randomness, that no one can be guessing what the numbers are, or that there's no patterns of the numbers that someone could possibly exploit to say, win more frequently than they should. Yeah, so that's one type of kind of really straightforward application. The other application is encryption. So, for example, for sending messages, most of the encryption standards we use today, when you, for example, if you set up a VPN tunnel between two users, you need some sort of shared random numbers between them, like a key that you use to authenticate and then establish the VPN tunnel and have the secure communication across the tunnel. So that's also an application of random numbers. So that's kind of the first product. What we're really working on now is integrating this device into different sectors of industry and businesses. Al terminar su explicación, Steve decidió llevarnos al origen de cómo surgió el generador cuántico de números aleatorios, es decir, los laboratorios de la Universidad de Concepción. El generador cuántico que vimos empezó como algo así, ¿cierto? Entonces empezó como algo muy así de investigación básica, y la idea es que eso va avanzando, y hoy día es como algo así, eventualmente será menor todavía. Entonces es esta investigación básica que nos lleva a la cosa aplicada, ¿cierto? Y eventualmente a un producto, ¿cierto? Claro que eso es un viaje muy largo, ¿cierto? Y difícil, pero así es, ¿cierto? Esto acá todo también son experimentos con los fotones entrelazados.
Lo que ves aquí es una mesa óptica, el corazón de los experimentos en óptica cuántica. A primera vista parece un entramado caótico de láseres, espejos y otros componentes, pero cada pieza tiene un propósito preciso. Los láseres emiten luz altamente controlada, que luego es dirigida por espejos y divisores de haz a través de distintos caminos. Algunos de estos haces atraviesan cristales especiales, donde ocurre algo fascinante. Se pueden generar pares de fotones entrelazados, quiere decir que estas partículas se van a conectar cuánticamente sin importar la distancia. Gracias a estos sistemas, los investigadores pueden estudiar fenómenos como la superposición y la interferencia cuántica, fundamentales para las tecnologías emergentes. Desde la computación y la criptografía cuántica hasta las comunicaciones cuánticas, donde la información viaja de forma ultra segura usando las leyes de la física. Eso aquí es un láser y un montón de equipos ópticos, ¿cierto? Que se usa para direccionar la luz, etc. Y aquí hay cristales que producen los fotones entrelazados, los fotones gemelos. Entonces, cuando esté prendido el láser pasa acá, se generan los fotones, nosotros pasamos el fotón en una fibra óptica, ahí va por todo esto, eventualmente pasa a los detectores que están acá, conectamos ahí, etc. Entonces, esto está como la fuente del pensamiento. Aquí también hay los cables, ¿cierto?, de fibra óptica que pasan al segundo piso, el día, todo demás. Entonces, esto aquí es la idea de esa fuente es que el láser es muy potente, entonces nosotros podemos crear más de un par de fotones al mismo tiempo, entonces como 4 fotones, etc. Y con eso se puede hacer experimentos.